Póngase. Y muchos paradigmas que seguimos trabajando, de manera que seguimos arrastrando en estos tiempos y que de una u otra manera no nos permite materializar los objetivos. Así que a continuación voy a compartir pantalla con cada uno de ustedes y por supuesto, espero que podamos superar esas expectativas en cuanto a todas las inquietudes que tenemos en este tema. Me dan unos minutos, por favor, para... Permítame un minuto porque no me toma la pantalla completa. ¿Están viendo la presentación, Antonio? ¿Sí? Cognitivo de mi cliente potencial, ¿dónde está ese cliente, ese buyer persona? En mi caso, por ejemplo, la plataforma LinkedIn es una de las más poderosas por orden de precedencia en la escala de valores. ¿Por qué? Porque allí están los directores de multinacionales, los directores de empresas, los directores de cadenas de suministro, los directores, por ejemplo, de empresas de capacitación. Entonces, ¿qué me interesa a mí dentro de mi escala de valores? Pues generar mucho contenido de valor, mucho engagement, muchos leads allí de manera directa con cada uno de esos buyers que está allí en esa plataforma. Obviamente eso no quiere decir que las otras no sean importantes para efectos, por ejemplo, de posicionar marcas, de incrementar el algoritmo de venta, pero debemos definir, de acuerdo a mi buyer persona, cuáles son las plataformas digitales que ese segmento potencial prefiere. Otro tercer paradigma que es muy importante en cuanto a los retos y oportunidades, que me consigo muchísimo a la hora de dar mentoría, es cuando pretendemos cerrar una negociación sin que el cliente nos conozca. Imagínense, esto es a nivel inverso y yo quiero destacar un ejemplo con él. Por ejemplo, en el proyecto acelerador de Mujeres Tech, yo estaba asesorando a una empresa de emprendimiento, un consultorio jurídico, que se lanzó totalmente 100% digital a nivel de automatización. Ellos implementaron una estrategia donde generaron una gran campaña agresiva de Facebook Ads, logrando captar muchos clientes de manera sistemática, donde el cliente entra al homepage de la página, coloca sus datos, coloca su consulta, la consulta legal que tiene, pero antes de tener un contacto con el abogado, de conocer al abogado para el cual va a acceder, tiene que primero pagar el servicio de manera automática para poder acceder a un abogado de manera automática, ni siquiera, o sea, verlo visualmente como de repente ustedes nos han visto esta tarde. Entonces, ¿qué ha generado, por ejemplo, para ese emprendimiento que nosotros hemos estado acelerando, ayudando en el proyecto acelerador de Mujeres Tech? Que, por supuesto, han tenido una gran captación de clientes potenciales, pero también al mismo tiempo han tenido una gran fuga, porque si tú no le generas credibilidad y confianza al cliente, si yo no permito que el cliente me conozca, saber si realmente yo voy a darle soluciones al problema que se le está presentando, que realmente vale la pena que yo haga una inversión, porque yo sé que ese abogado no va a ser un pañito caliente, sino que me va a dar una solución contundente, por supuesto, hasta el segundo paso, donde yo te genero la denuncia, pues allí los clientes se iban y no generaban el pago. Entonces tuvimos que revisar ese proceso a nivel de la mentoría y por eso es importante saber hasta dónde yo debo
automatizar el proceso de la venta. Eso es muy importante. Si yo no obtengo credibilidad y confianza en mi cliente, no puedo generar una venta. Eso también lo podemos lograr a través de las plataformas digitales. El cuarto punto o el cuarto paradigma, el cliente cambió y hay que conocerle de nuevo si queremos aumentar las ventas y disminuir la incertidumbre. Por ejemplo, si tomamos el elemento del COVID y el cliente post-pandémico, pues el cliente en pleno proceso de la pandemia es algo que analizamos inclusive con empresas especializadas en inteligencia artificial de manera cognitiva. El cliente ha tenido un cambio en muchísimos insights a nivel del arquetipo del comportamiento del consumidor. Lo que para ti era muy importante antes del COVID o antes de la pandemia, ya no lo es tanto. Entonces es importante analizar constantemente cuáles han sido esos cambios en los insights del consumidor. Y el quinto paradigma, finalmente, pretender automatizar todo el proceso de la venta, sacrificando la conexión humana. Yo puedo entender que el proceso tecnológico nos ha permitido ser más productivos en el proceso de la venta y poder acercarnos a ese cliente potencial. Pero yo sigo percibiendo como especialista en el área comercial, y lo he experimentado así a través de emprendedores que hemos dado mentoría, que el cliente sigue necesitando el contacto, el estímulo presencial de su proveedor. Necesita dentro de ese proceso de confianza y de credibilidad tener un contacto, bien sea auditivo, visual, pero es importante y sigue siendo tan importante en estos tiempos. Entonces nos hacemos las preguntas, una pregunta bien interesante que todavía hay mucho cuestionamiento. Los negocios y el Internet no son un mundo aparte. Ellos tienen que estar hoy en día definitivamente conectados para poder nosotros acercarnos a nuestro segmento potencial y finalmente generar esa conversión de venta. O sea que son dos procesos que tienen que estar hoy estrechamente interconectados. En conclusión, ¿por qué hablar de negocios en el Internet? Porque definitivamente es la forma más efectiva y rentable de conectar. Se puede vender, la publicidad bien hecha, bien conceptualizada y creativa llega de manera efectiva y definitivamente más del 70% de la audiencia potencial interactuando está allí en las plataformas digitales. O sea, tenemos una audiencia potencial que está en búsqueda de soluciones a sus distintos problemas. Aquí vamos un poco al foco de qué manera nosotros podemos aprovechar las plataformas digitales para poder generar conversión de ventas. Yo le voy a comentar un poco de lo que a mí me ha funcionado como especialista en el área comercial y también a los emprendedores que le hemos dado mentoría en los distintos proyectos. ¿En qué medios o qué medios utilizar en Internet según su objetivo de negocios? Acá tengo un esquema donde, por ejemplo, es lo que llamamos la estrategia de omnicanalidad, a diferencia de la estrategia de multicanalidad. Por ejemplo, un sitio web hoy en día es sumamente importante, estratégico, porque es la primera vitrina de negocio que nosotros tenemos en el algoritmo del Internet. ¿De qué manera podemos utilizar estratégicamente esa primera vitrina a través del sitio web? Pues creando contenidos de valor, donde podemos mantener, por supuesto, una identidad digital. Es allí, o sea, allí tengo mi empresa virtual. Allí donde puede ir el cliente a conocer qué es lo que tengo para ofrecer, de qué manera puedo solucionar sus problemas. Proveer información de productos que impulsen decisiones de compra para el cliente y cerrar transacciones. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo mundano ahorita. Yo estoy casi segura que una vez que finalicemos la jornada de hoy, pues muchos de ustedes, si no en este momento, ustedes están consultando quién es Tamara Tacoa. Ustedes colocan mi nombre en Google y sencillamente al colocarlo se les va a disparar toda la información con la cual yo he venido trabajando en distintas áreas estratégicas de mis plataformas digitales. Pero una de las primeras opciones que le va a salir
es que yo soy directora de Gente Competitiva Internacional. Y eso, por supuesto, es a través de un trabajo estratégico de posicionamiento SEO, que no es otra cosa que una programación interna que se hace para que tu marca aparezca entre las primeras opciones del algoritmo de los motores de búsqueda o todo aquello que tiene que ver o que esté vinculado a lo que tú le ofreces al mundo y al universo. Entonces, fíjense, gracias a esa vitrina, al sitio web, por ejemplo, uno de los productos que yo más cuido es el blog. A través de mi contenido, del valor que yo tengo del blog y todas las herramientas y técnicas que yo le ofrezco a los emprendedores, a mí me han contactado a través de otros países como Miami, Ecuador, Perú, México, gracias al sitio web. Otra forma, por supuesto, es anunciándonos, bien sea a través de una estrategia orgánica o inorgánica, como es el posicionamiento SEM o las pautas publicitarias, que son los banners, los correos, los AdWords, las redes sociales, el WhatsApp, que es una estrategia muy poderosa, particularmente para mí el WhatsApp, porque me ha permitido tener una interacción directa. Imagínense, si yo voy a una página de Instagram o ustedes van a mi página web, allí yo voy a tener las coordenadas de mi WhatsApp y ustedes de manera directa, a través del homepage de mi página web, por ejemplo, pueden tener un chat directo conmigo, que soy la directora, hacerme cualquier consulta o cualquier solicitud especial que ustedes quieran hacer. Estas opciones de los correos y del WhatsApp son dos herramientas poderosas que ustedes pueden sacar mucho provecho para lograr una interacción directa con el cliente potencial. Pero ya es una materia más densa porque hay formas de manera más diferenciadora, hay aplicaciones, hay otras vías para nosotros poder llegar de manera directa al cliente. Y también a manera de socializando a través de blogs, redes sociales, videos, microblog, podcasts que se han puesto muy de moda. Es una estrategia muy poderosa para nosotros poder compartir contenido de valor. ¿Qué significa? Reforzar posicionamiento de marca, fidelizar clientes y conocer a los clientes. Yo les voy a compartir aquí una estrategia muy poderosa a ustedes. Hay muchos emprendedores que me preguntan, profesora, ¿es importante compartir contenido de valor? No solamente es importante, es necesario y obligatorio hacerlo de manera disciplinada. Hay mucha gente que se queja y dice, bueno, pero yo lancé una promoción en el Instagram, yo lancé una promoción por ejemplo, en el LinkedIn o en el Facebook. Sí, pero una promoción no es un contenido de valor. Un contenido de valor puede ser un artículo, unos tips, una herramienta, una técnica que tú le compartas a tu buyer persona o a tu cliente potencial para que esta persona pueda solucionar un problema específico que tenga a nivel personal, a nivel de su modelo de negocio. Yo siempre les sugiero a los emprendedores, de lo que tú tienes para ofrecer, haz una lista de todos los posibles problemas que tiene tu cliente por solucionar. Y allí es donde va a salir todo eso que tú puedes ofrecerle de acuerdo a los recursos, productos y servicios que tú tengas. Muchos me preguntan, la web, el Instagram, el LinkedIn, el Google My Business, ¿todo eso funciona por separado? No. Esos medios no son excluyentes y se deben relacionar de manera directa. Por ejemplo, si alguien entra a mi Instagram, ¿verdad? Yo de repente tengo el perfil de mi Instagram arriba, un WhatsApp, el link del WhatsApp o del Linktree o de alguna página de aterrizaje que el cliente, al llegar al video de mi Instagram, le permita ir a mi página web, le permita ir al mismo tiempo a mi canal de YouTube, le permite al mismo tiempo ir a mi página de aterrizaje de e-commerce y poder comprar y adquirir lo que necesite y le permite ir a mi blog personal. Eso se llama omnicanalidad, que todos los datos estén integrados y sincronizados. Llevo otro ejemplo. A una marca líder como Walmart, por ejemplo, de Estados Unidos, si alguien adquiere un producto de manera virtual de Walmart, pues
la persona, esa información debe llegar a la persona que despacha, por ejemplo, en el punto físico, en el inventario físico de ese producto, y todos deben manejar de manera integrada esa información y de manera sincronizada. No solamente eso, sino también el concepto creativo. Si yo, por ejemplo, publico hoy un kit para emprendedores de 5 aplicaciones que yo les recomiendo para que sean más productivos y puedan vender más, ese mismo artículo yo lo tengo que publicar en las otras redes sociales. Eso se llama reciclaje digital, que me permite a mí aumentar el posicionamiento o el algoritmo SEO dentro de las plataformas digitales. Cuando alguien coloque kit de emprendimiento, aparezca yo entre las primeras opciones y haya, por supuesto, de manera conceptual y creativa, esté hablando del mismo idioma en todas mis plataformas digitales. Entonces, todo tiene la tendencia para el 2021 va a ser la omnicanalidad, de lo que estamos viendo acá, la integración. En conclusión, las ventas digitales es una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos que aprovechar para poder hacer esas conversiones de venta o incrementar las ventas, que es una de las grandes preguntas que nos hacemos todos los días los emprendedores. ¿Cómo hago para vender más? ¿Cómo hago para conectar con mi buyer persona? ¿De qué manera me reinvento? ¿Qué sé? O sea, ¿cómo conocer sus hábitos de consumidor? El arquetipo de su comportamiento, identificarlo. Entonces, a esta técnica la llamamos ventas digitales o ventas sociales, que se llama social selling, que es un proceso donde intervienen herramientas, canales y estrategias digitales a fin de posicionar una marca, producto o servicio con el fin de atraer a un cliente potencial o buyer cliente para luego hacer la conversión de venta. Es un complemento en el proceso de la venta profesional donde el objetivo siempre será el mismo, vender. Aunque ustedes no lo crean, más del 60% de los clientes que en Gente Competitiva Internacional hemos logrado, por ejemplo, apenas empezó el proceso de la pandemia hasta ahora, ha sido precisamente a través de los artículos del blog, de la página web y a través de los artículos de LinkedIn, donde la gente conecta, hacen engagement, conversan y después nos escriben al privado. ¿Cómo nosotros podemos tener una asesoría? ¿Cómo yo puedo acceder a ese plan de marketing digital? ¿Cómo puedo yo lograr esto? Gracias precisamente al contenido de valor, pero un contenido de valor disciplinado. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto hay horas estratégicas, hay días estratégicos que mi buyer persona o cliente potencial se conecta. Yo debo tener una disciplina, una parrilla y un cronograma de publicaciones que me permitan, por supuesto, eso es lo que yo llamo técnicamente vender sin vender, que a lo mejor y probablemente ustedes lo han leído por allí. Es lo que hablaba el profesor Octavio de la estrategia o la técnica de inbound, vender sin vender. Yo coloco un artículo donde comparto 5 herramientas que a ti te sirvan para impulsar tus ventas y de esa manera yo te estoy vendiendo y te estoy seduciendo a que tú vengas a mí. Pero para eso hay que tener una disciplina. Entonces, en resumidas cuentas y en conclusión, ¿cómo nosotros podemos arrancar un plan de ventas sociales o de social selling? Primero, identificar tu buyer cliente. Eso es muy importante. Lo hablábamos pues en la parte anterior. Hay 3 formas de identificar a la hora de hacer una investigación de mercado. Las maneras tradicionales y convencionales que nosotros siempre hemos conocido, los que hemos trabajado todo este tiempo en el área de marketing, ha sido de manera demográfica y psicográfica, ¿sí? Que esto pues lo podemos desarrollar en otro tema porque hoy tenemos el tiempo medido. Pero les comento algo, para el 2022 se está proyectando, y también interesante porque tuvo una participación el profesor Octavio, más del 93% de los datos en el mundo digital serán no estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de investigar el mercado, hoy en día tiene un impacto bastante contundente lo que es la información cognitiva
o también llamada tecnología cognitiva, que es todo el comportamiento subjetivo del ser humano. Todo esto ya se está desarrollando a través de una aplicación, de hecho, que se llama Watson, a través de inteligencia artificial. Aquí en Colombia ya hay muchas empresas del sector de cadenas de suministro multinacionales que ya lo están desarrollando. ¿Para qué? Para conocer cuál es el comportamiento, la reacción del ser humano ante un determinado estímulo. Así que no quiere decir que se va a desplazar lo que era el estudio demográfico y psicográfico, pero los que puedan identificar su huella de persona a través de la inteligencia artificial, pues va a ser una gran ventaja oculta competitiva, porque les va a permitir conocer de manera exacta, de manera más fidedigna, cuál es el comportamiento del consumidor, qué espera, qué busca, cuáles son sus sentimientos, sus emociones. Otra recomendación que doy para aplicar social selling o ventas sociales es crear un blog de contenido de alto valor, lo que veníamos conversando. Se trata de aportar información útil, funcional y con propósito para tu buyer cliente. Es brindar posibles soluciones a sus problemas. Allí es donde yo vuelvo a resaltar. Hagan una lista de todos los posibles problemas o dolores de cabeza que pueden tener su cliente potencial y de qué manera ustedes pueden agregar valor, solucionar de una manera innovadora, efectiva, creativa, conveniente e inolvidable a ese usuario. A nivel de gestión de redes sociales, por supuesto, una de las estrategias del social selling para nosotros poder estimular las ventas es que la misión es generar tráfico, atraer y seducir, aplicando estrategias y técnicas digitales. Es una forma eficiente de generar leads y ventas online. Por ejemplo, yo ahorita, un ejemplo rápido, publiqué un artículo arrancando el 2021 del kit que debe tener todo emprendedor para lograr materializar sus objetivos y ser más productivos a la hora de alcanzar esos objetivos. Compartí allí creo que 4 o 5 aplicaciones. Esa información la compartí en mi blog, en LinkedIn, en la página web, en el Instagram, en el Facebook y pasé una difusión a la base de datos de WhatsApp. Esa publicación tuvo un engagement de récords de interacción y de me gusta de mi buyer persona. Gracias a esa publicación yo tuve 4 clientes potenciales. Y finalmente, aplicando estas 4 estrategias de social selling, pues nosotros logramos lo que es la conversión en venta, que no es otra cosa que la estrategia radica en pivotar para generar una efectividad. ¿Qué significa pivotar el modelo de negocio? Significa dar un giro estratégico, cambiar de dirección, cambiar de estrategia para que nosotros podamos tener un resultado distinto. ¿Qué veo? Que hay muchos emprendedores que siguen aplicando las mismas estrategias de la vieja escuela, que no hacen un refrescamiento, que no hacen un reseteo, y se viven quejando porque resulta ser que no obtienen resultados diferentes, porque no logran más ventas, porque no logran engagement en las plataformas digitales. Entonces es un llamado de reencuadre a que definitivamente este tipo de congresos, este tipo de cosas que estamos haciendo son necesarias para nosotros poder saber de qué manera ha cambiado el mercado, cuáles son los agentes nuevos del mercado, de qué manera puedo ser más innovador, de qué manera puedo ser más creativo. Pero allí no termina el proceso de la venta. Por eso yo hablo de que no podemos automatizar todo el proceso de la venta. ¿Qué pasa cuando yo logro finalmente, me escribe una persona en el bio de mi Instagram o en el bio de mi LinkedIn pidiéndome información, pidiéndome que tiene un problema, que necesita una asesoría, que necesita una formación, que necesita un programa de ventas para poder mejorar? Pues ahí viene lo que es el proceso, por supuesto, de captación, pero también viene el proceso de cierre de la venta, donde debes tener las competencias, habilidades y destrezas para refutar las posibles objeciones y desarrollar una preparación de argumentos. Por supuesto, el cliente
Una vez que terminamos todo ese proceso de social selling, el cliente a la final va a querer tener un contacto cercano contigo. Y es allí cuando viene el cierre de la venta y donde, por supuesto, nosotros tenemos que tener todo un abanico de opciones para saber cómo vamos a refutar cualquier tipo de objeción y finalmente lograr satisfacer las expectativas. Hay algo hoy, actualmente, que es muy importante para nosotros, es una de las armas más poderosas y letales para nosotros poder estimular las ventas, y es lograr la fidelización de ese cliente, es lograr hacer un reselling o también lo que llamamos la estrategia de cultura revenue, que no es otra cosa que aumentar los ingresos de la venta a través del mejoramiento de la experiencia al usuario. Y es muy importante que nosotros contemos con una estrategia muy definida de lo que es el Customer Experience, que no es otra cosa que no solamente evaluar el nivel de satisfacción del cliente y mejorar el servicio, sino también del mismo modo buscar manera de conocer de cerca la experiencia de nuestro cliente potencial. Y aquí voy a dar un ejemplo muy rápido y muy cotidiano. Como ustedes saben, gracias a la pandemia y el COVID, se aceleró en muchas regiones de América Latina y también en Estados Unidos de Europa lo que era el servicio a domicilio de comida, precisamente por estar en un proceso de confinamiento. ¿Qué pasó con esto? Bueno, que muchos restaurantes obviamente no estaban preparados, la mayoría del sector gastronómico, yo creo que en ninguna región de América Latina, y les tocó, por supuesto, aprender a saber diferenciar lo que era el servicio a la experiencia, y es algo que pasa comúnmente. Una cosa es que yo prefiero un restaurante de comida italiana y me encanta porque es una comida gourmet y me acostumbré a comer en ese restaurante, sentado en la mesa de ese restaurante. Pero una cosa es que yo envíe ese mismo plato gourmet a domicilio en un tiempo récord de manera diligente, eso está chévere, eso está excelente. Pero de repente la experiencia tiene que ver con que sí, el plato estaba exquisito, pero me llegó frío, me llegó mal empacado. Entonces, el servicio fue diligente, efectivo, just time, pero la comida estaba fría y la forma en que empacaron el producto o la comida no me gustó. Entonces, la experiencia no fue grata, no fue buena. Así que importante, en América Latina, más del 68% de la conexión que tiene un consumidor con una marca a nivel de fidelización y lealtad es gracias a la experiencia conveniente e inolvidable del servicio. Esta es una de las armas más poderosas para nosotros lograr incrementar las ventas. Entonces, finalmente, ya quiero cerrar, por supuesto, con algunos insights y algunas estrategias de análisis, de estudios que yo he hecho con otros colegas en el área de investigación de mercado. ¿Cuáles son esos sectores emergentes que usted como emprendedor, como líderes, bien sea de una marca personal o marca comercial, tenemos que procesar y entender en este proceso del COVID, en este proceso de pandemia que va a durar por un buen tiempo y que muchos llaman una nueva normalidad o una nueva realidad? Por ejemplo, uno de los insights más importantes o de los hallazgos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder vender más y conectar con nuestro buyer persona, uno, más del 50% de los consumidores afirman gestionar preferencias de compra hacia salud, bienestar, alimentos y alquileres. ¿Qué significa eso? Que los consumidores en estos tiempos, pues su escala de valores se invirtió. Ahora lo más importante para tú es la seguridad, el bienestar, la salud, tener alimentos en todo este proceso de confinamiento y por supuesto cumplir con las obligaciones de los servicios y de los alquileres. El segundo insight, más del 60% se confiesan suspender o disminuir las reuniones sociales, a excepción de sus allegados, cines, teatros o tiendas por departamento. Por ejemplo, acá en Bogotá, otra vez estamos pidiendo un proceso de confinamiento radical. Se había hablado parcial, pero ya es radical y también toque de queda. Y por lo que se presume va a ser por un buen tiempo porque se volvió a disparar
la curva del COVID, y sé que esto está pasando en muchas regiones, no solamente de América Latina, sino también en Estados Unidos. Tercer insight, a nivel de hallazgos y retos que debemos aprovechar como sectores emergentes, más del 40% del consumidor hoy en día busca y prefiere promociones y descuentos en un 34%. Prefieren elegir aquellas marcas más económicas del mercado y al mismo tiempo que sean más útiles en su proceso de confinamiento y trabajo remoto. Ejemplo, telemedicina, entretenimiento virtual, educación online y domicilios. ¿Por qué yo le traigo estos insights, estos hallazgos? Porque es importante saber de qué manera van a pivotar el modelo de negocio, qué tipo de estrategia con lo que ustedes ofrecen pueden desarrollar para crear oportunidades. Y finalmente, en el cuarto insight de sectores emergentes que debemos aprovechar ahorita en este proceso pandémico, más del 62% de los clientes dicen que les comprarían a las marcas con propósito, que ellos sientan que están haciendo un bien a la sociedad, llamadas también inclusivas. Por ejemplo, les voy a pasar un datico acá importante. Si hablamos de la segmentación generacional, por ejemplo, más del 35% de participación de la distribución socioeconómica del consumo lo tiene la generación millennials y la generación Z, que son los jóvenes. Por ejemplo, para ellos es muy importante y ellos se conectan con las marcas que son inclusivas socialmente, que, ok, tienen un frente de negocio, tienen un frente comercial, pero al mismo tiempo dime tú como marca de qué manera estás ayudando a la sociedad con lo que tú estás desarrollando como modelo de negocio. Y lo estamos viendo, por ejemplo, marcas como BBVA, es una marca que a nivel educativo ha logrado traspasar toda barrera, inclusive se le hizo una encuesta a los millennials en algunas regiones de América Latina y de Europa y pues se conectaron mucho con esta marca. Otro ejemplo que quiero poner, nosotros estamos asesorando, haciendo una alianza estratégica con una empresa acá en Colombia, que estamos asesorando, y ellos venden seguros, pólizas de seguro. A través de las pólizas de seguro, margen de la ganancia o de la utilidad que ellos logran mensual, trimestral, semestral y anual a través de estas pólizas de seguro, lo invierten para ayudar a las familias más vulnerables de Colombia y a las familias migratorias. A eso me refiero con esto. 5. Se pronostica que más del 93% del análisis de los datos para conocer nuevamente al cliente se hará o ya se está haciendo a través de inteligencia artificial. La tecnología que yo le di, una de las tecnologías más poderosas es Watson IBM. De hecho, ya existen algunos arquetipos. Les comento como primicia, ya finalizando, que en Gente Competitiva Internacional estamos estudiando para el 2021 hacer una alianza, por ejemplo, con la empresa Índices Cognisai, que es partners de IBM, y poder darle acceso a todos los emprendedores de las pymes para que puedan acceder a inteligencia artificial, bien sea a nivel de segmentación y de experiencia del cliente, y puedan conocer más de cerca qué desea y qué motiva a sus clientes a tomar una decisión de compra. Esto lo tomé de la fuente de IG Colombia y Tendencias Digitales e Índices Cognisai. Ya para despedirme y a manera de reflexión, les quiero dejar esto. Entiendan a sus clientes como personas, no solo como transacciones. Es importante que ustedes, y más del 60% estratégico para nosotros poder aumentar las ventas, es precisamente conocer, identificar quién es nuestro buyer persona. Hagan una descripción literal, no solamente demográfica y psicográfica, sino cognitiva. ¿Cómo se comporta mi cliente potencial? ¿Qué desea? ¿Qué busca? ¿Qué lo hace vibrar? ¿Qué le haría inolvidable? ¿Qué le sería conveniente? ¿Qué dolores de cabeza yo le puedo solucionar? Y una vez que nosotros definamos esto, tenemos más del 50% del camino ganado. Bueno, acá les dejo nuevamente mis coordenadas y por supuesto ya para despedirme y para estar abierta a las preguntas,
Dejo de compartir pantalla y, por supuesto, agradecer, por supuesto, a todos ustedes del CIDE por su consideración y su participación. Ha sido un placer nuevamente compartir con ustedes en este Congreso Internacional de Marketing. A todos los que han participado, muchísimas gracias. Estoy atenta.